Cordial saludo, mi nombre es Karen Lorena Plaza, soy estudiante de tercer semestre de Psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, pertenezco a los grupos de fines de semana, el grupo 2. Para esta oportunidad quiero hablarles un poco del tema 5, que fue el que nos correspondió a la exposición, y sería el conductismo watsoniano. En mi caso me corresponde hablar de Hull y de Tolman. Entonces voy a iniciar con Hull. Tengo que decirles que el señor Clark Leonard Hull fue un psicólogo estadounidense que se preocupó o se propuso comprender el aprendizaje y la motivación a través de leyes científicas del comportamiento. Este personaje nació en 1884 y murió en 1952 a los 68 años. Fue uno de los hombres que más ha contribuido a la historia de la psicología y más en el desarrollo de esta como una ciencia. Pasó la mayor parte de su vida profesional en el Instituto de Relaciones Humanas de la Universidad de Yale. Aquí compartió con otros colegas de su misma edad y trabajaron fuertemente en muchos proyectos que se convirtieron en clásicos en el siglo XX. Aquí en esta universidad donde nace la preocupación de este señor por los reflejos condicionados y el aprendizaje. Recordemos que los reflejos condicionados son el resultado de la adaptación del organismo a cierto medio ambiente a través del cual ayuda a preservar su existencia. También acordemos que el aprendizaje es un conocimiento necesario para aprender algún tipo de arte u oficio. Aquí en este punto el señor Hull pensó como en profundizar un poco más el trabajo de Pavlov, formulando sus elementos o sus estrategias más rigurosamente. Para este momento, en 1930, formula un estricto sistema llamado científico lógico, todo esto en lo que tuviera que ver con los elementos que involucraban el aprendizaje. Él pensaba que el trabajo científico lógico debía efectuarse por medio del método hipotético deductivo, el cual consiste en establecer postulados o lo que llamamos también supuestos, y por los cuales por medio de la experimentación se podían deducir posibles conclusiones. Todas estas conclusiones lógicamente comprobables y posteriormente realizar pruebas, y si estas fallaban, entonces se debían revisar este tipo de postulados. Y si por el contrario resultaban exitosas, se podía decir que estas postulados o suposiciones podrían hacer parte del estudio de la ciencia, por lo menos en el momento. Este programa lo llevó a la extracción de la lógica matemática, fue una persona que, como lo dije anteriormente, se preocupó por comprender el aprendizaje y la motivación a través de las leyes científicas y, lógicamente, como darle cuantificación a este tipo de elementos o de comportamientos. Este sistema hipotético deductivo los desarrolló siempre siguiendo el modelo de las ciencias más desarrolladas o las más complementarias o completas, por decirlo de alguna forma, como por ejemplo era el caso de la física y de la matemática. Partía de un conjunto de suposiciones acerca de la conducta y llegaba a conclusiones por medio de las matemáticas con el fin de que fueran apropiadas, y el tratamiento del aprendizaje llevado a lo que era el evolucionismo darwiniano, en donde los organismos sobreviven porque reducen los impulsos y esta base constituye el aprendizaje. Se supone que cuando el individuo aprende a manejarse, a comportarse y a tratar de llevar con mesura todos esos comportamientos que lo pueden llevar a peligro, en el proceso en el que evita los problemas y sobrevive, ese proceso se denomina aprendizaje también. Para él la concepción de sobrevivencia hablaba de todo aquello que implique considerar o alargar o tratar de prolongar la vida. En muchos casos lo que llamamos necesidades primarias, por ejemplo el aire, el agua y necesidades básicas, o por otra parte las interacciones por medio de los cortejos, de los apareamientos o de las conductas materiales. Todo esto con el fin de que la especie continúe y también eliminar riesgos. Las necesidades para Hull hacen surgir y modificar la conducta, lo que les decía anteriormente. Cuando el ser humano se ve obligado a comportarse de una u otra forma para lograr sobrevivir, esto es lo que hace que la conducta se forje, la necesidad de obtener ciertas cosas y cómo llegar a ellas. Para Hull las necesidades corporales eran la base de la motivación y nacen de la falta de ciertos elementos necesarios para sobrevivir, o también el opuesto, para tratar de evitar todos estos comportamientos nocivos para la vida o erróneos. En el sistema de Hull las preocupaciones
se centran en lo que les decía, en las necesidades del organismo, del tejido del organismo primarias, muchas de las cuales dan lugar a las pulsaciones. Recordemos que las pulsaciones pues son fuerzas que impulsan al sujeto a llevar a cabo distintas acciones con el fin de satisfacer una necesidad interna. La mayoría de las veces hablamos de necesidades sexuales. Por otra parte, hablamos también de la evitación del dolor y de la inhibición reactiva. La sed, el sexo y todo este tipo de necesidades a lo que llamamos nosotras básicas. Cuando hablamos de inhibición reactiva, hablamos de la cantidad mesurable de fatiga específica que se acumula en el organismo cada vez que una persona da cierta respuesta. Lo que hace eso es que para la persona evitar ese tipo de fatiga o esa sensación extraña que está presentando, lo que hace es que inmediatamente se censura la respuesta. Entonces eso es como también un tipo de condicionamiento. Las pulsiones primarias son también actuantes como estímulos o motivaciones, y cuando se satisfacen pues se tienen condiciones que traen reforzamientos primarios, porque hacemos una relación entre lo que tenemos que hacer y el fin que queremos. Y luego esta asociación nos lleva a hacer repeticiones de la misma acción con el fin de conseguir aquello que deseamos. Hull fue considerado una figura importante en la psicología por su esfuerzo por la cuantificación de los fenómenos del comportamiento. Como le decía anteriormente, por medio de las matemáticas y de estas ciencias complejas, lograr dar una cuantificación veraz o seria a lo que son los fenómenos del comportamiento. Este sistema hipotético deductivo es un sistema que lastimosamente está incompleto, pero que a comparación de otros sistemas que realizaron otros filósofos, otros científicos y teóricos psicológicos, ha llegado un poco más lejos y ha sido utilizado por muchos otros colegas o representantes también grandes de la psicología. Por otro lado, vamos a hablar del señor Tolman. El señor Edward Chase Tolman, también psicólogo, nació en 1886 y murió en 1959 a los 73 años de edad. Recibió un doctorado en la Universidad de Harvard en 1915. Su primer trabajo experimental fue un estudio de las relaciones temporales, del significado y de la imaginación, en donde logró concluir que algunos significados pueden anteceder a algunas imaginaciones. Este señor también formuló un tipo de estrategia en la fórmula matemática para los comportamientos y las situaciones, y de este modo pues tratar de cuantificar también todo este tipo de relaciones. Tolman estuvo influido por Watson y por su teoría y por la teoría de la Gestalt, dudó el principio de Watson, donde se establecía conexión directa entre el estímulo y la reacción. Mejor dicho, fue en este punto en donde partió cobijas con Watson, porque para él, entre la reacción y el estímulo existían circunstancias o razones implícitas en las personas que llegaban a dar un resultado. No era como lo expresaba Watson de alguna forma, en donde era directamente proporcional. Él pensaba, como les decía, que debían existir dentro del individuo ciertos determinantes que no podían ser observados ni medidos. Y por esta condición de encontrarse precisamente dentro del individuo, pues era imposible que existiera cómo medirlos y cómo cuantificarlos. Por el contrario, eran los que daban como resultado las reacciones motoras. Los estudios y las teorías de Tolman pues fueron denominados cognoscitivos, que consisten en la comprensión o la interpretación. Según el vínculo entre el estímulo y la respuesta, estaban interrumpidos por los planos cognitivos. Este señor habló de los planos cognitivos, de las expectancias y otro tipo de significados que no se habían escuchado hasta el momento. Entonces, en los planos cognitivos podemos decir que cuando describimos en términos abstractos procesos neuronales, no todos hechos cognitivamente, o mejor dicho, que no todos son procesos en los cuales se implica la conciencia o que se realizan de forma consciente. Por otro lado, hablamos de que el señor Tolman inicia los experimentos y las investigaciones con ratas en laboratorios complejos. Entonces esta persona es la que se encarga como de traer a la luz este tipo o que le dio más fuerza, por decir, a este tipo de experimento con ratas, y poder comprobar que la conducta se podía tratar, se podía manejar, y había muchas cosas que podían cambiarse.
En este tipo de expectancias y los mapas cognoscitivos, como les llamaba, a expectancia pues le llamamos a la espera con curiosidad a la realización o la terminación de cierto evento. Este señor Tolman pues examina el papel que desempeña el refuerzo en la forma como las ratas aprenden el camino al laberinto complejo. El aprendizaje latente, como les decía anteriormente, pues es el aprendizaje que se produce sin recompensa directa o con un nuevo comportamiento. Son aquellas cosas que aprendemos, pero que nosotros mismos no sabemos que las hemos aprendido y que en un momento dado, según un requerimiento especial o una motivación especial, la sacamos a la luz, aun cuando ni siquiera nosotros sabíamos que teníamos ese conocimiento. Los mapas o cogniciones son las representaciones de las situaciones. Para darles un ejemplo pues más claro, podemos hablar de, por ejemplo, la rata que está en el laberinto, y es una rata que ya ha aprendido el recorrido para salir, pero es una rata a la cual en este momento le vamos a llenar de agua su laberinto. De igual manera ella va a salir. Ella sí aprendió algo, aprendió los movimientos musculares y cómo trasladarse o desplazarse por el laberinto, pero cuando tuvo agua también aprendió otra cosa, a que por la misma necesidad de sobrevivir, ahorita ya tiene dos opciones, o puede salir corriendo o puede salir nadando. Entonces a ese tipo de aprendizaje o a ese tipo de abstracciones en donde se dice que según la necesidad se realizan los elementos, a ese tipo de situación se le puede llamar un mapa cognoscitivo. La teoría del señor Tolman es conocida también como el conductismo propositivo, o es la concepción sistemática de la conducta, en donde se establece que la conducta depende también de una diversidad de factores que son independientes entre sí, como por ejemplo la genética, la madurez y los estímulos ambientales. Los animales y los hombres se conducen respecto a metas, los cuales son variables motivacionales que los llevan al campo de la conducta y a decidir actuar. En este caso hablamos de eso precisamente, de que para Tolman las personas y las motivaciones y las conductas iban referenciadas a las metas que cada quien decidía trazarse en el camino, y que la necesidad, lo que está entre lo que necesito y lo que tengo que hacer, es esa parte implícita en el ser humano que para él era imposible de medir o de cuantificar, en lo que siempre estuvo pues en desacuerdo con el señor Watson. La relación que existe entre el señor Clark y el señor Tolman, pues sin duda alguna es que los dos tenían la necesidad de estudiar el aprendizaje, y los dos hicieron experimentos muy similares y sus teorías eran muy parecidas, solo que a la hora del resultado de los experimentos de cada uno, pues siempre dieron, por decirlo de alguna forma, respuestas diferentes, pero los dos siempre fueron encaminados en esta parte del aprendizaje y en poder cuantificar estos caracteres, pero apoyados de las ciencias exactas, como por ejemplo la física y la matemática. Muchísimas gracias.